Benvinguts y bienvenidos a La Clau Crítica, programa de entrevistas y debate político que hacemos mensualmente la gente de La Clau, de Crític y de Público. ¿Qué tal? Hoy, como estáis notando, haremos el programa en castellano para que nos entienda toda la izquierda española. Hoy no hay excusas, no hay comentarios aquí abajo, luego que me ponéis en el YouTube, criticando el tema catalán-castellano. Así que hoy nos entenderemos todos. Conversaremos sobre las izquierdas, la independencia y el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Y lo haremos con dos personas referentes de la izquierda española y catalana. Por un lado, Manolo Monereo y por otro lado, Pau Llonch. Pau, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Bien hallado. Bienvenidos a Barcelona, bienvenido, como siempre, a tu casa, Pau. ¿Qué tal? Manolo Monereo, actualmente diputado de Unidos Podemos, ex o antiguo miembro de la Ejecutiva de Izquierda Unida. Se dice, o dicen, que ha tenido una influencia importante en la fundación de Podemos. Lo dice justamente en un libro, se llama Desunidos, patología o virtud de la izquierda, una entrevista que te hizo Héctor Juanatey. Hablaremos del libro, de izquierdas, de Cataluña, y lo haremos con Pau Llonch. Pau, militante activista de la PA, de la Crida per Sabadell, Sabadell es tu ciudad, y de la CUP, además miembro del Seminari d'Economia Crítica Taifa. ¿Qué tal? Molt bé, bona nit. Bueno, molt bé, bona nit. Lo primero que vamos a hacer, esto es un debate de ideas, es un debate de reflexión, más allá también de la última hora y del último tuit. Vamos a intentar escapar un poco de este momento, de esta época de una mica de ruido y de tempestad política que hay cada día, sobre todo en las redes. Tenemos 40-45 minutos por delante para charlar tranquilamente. No es un debate de Telecinco, no es Sálvame, pero como hacéis también los compañeros de Fort Apache, os pido que en un minuto intentéis resumir vuestro planteamiento sobre la cuestión independentista, el referéndum del 1 de octubre y la situación política en Cataluña. Un minuto y luego tenemos todo el tiempo del mundo para charlarlo. Comienza Manolo, ya que vienes desde Madrid especialmente para el programa. Haz tu primera intervención y luego le damos paso a Pau. En general, yo lo que creo es que estamos al final de un ciclo que va a terminar el día 1. El cómo termine ese ciclo va a marcar el próximo ciclo y que estamos en una fase final de ese ciclo. Sabiendo que las cartas están marcadas, no va a haber referéndum. No va a haber referéndum. No va a haber referéndum. Ya tiras y que bien. No va a haber referéndum, no digo que esté de acuerdo o no, sino que no va a haber referéndum y que eso va a marcar mucho la segunda fase. Todo el mundo creo que lo sabe, que no va a haber referéndum. Lo que pasa es que estamos en una fase de juego de estrategia, en función, fundamentalmente, de cómo va a terminar, qué tipo de relato se va a construir en función de cómo termine y qué perspectivas deja para el futuro. Quizá con una cosa de fondo, que sí me dejaría para que luego tiráramos del hilo, pensando que detrás de todo esto, más allá de los dime y diretes, hay un problema real, ¿no? Que lo diríamos así, ¿no? El retorno de la soberanía como el retorno de la política. Vale. Pau, ¿tu minuto? Mi minuto, y en castellano, vamos a probarlo. A ver, no, yo básicamente el inicio de este debate, que en realidad hace unos meses que dura, especialmente en las redes, sobre la cuestión nacional con los compañeros de la izquierda española, para mí me gustaría centrarlo en 3 o 4 ideas, sobre todo sobre precisamente el papel de esta izquierda española, más allá del escenario del 1 de octubre, que ya tendremos tiempo de reflexionar sobre ello. Creo que una idea fundamental sobre la que me gustaría discutir y argumentar es que la izquierda española dice defender el derecho de autodeterminación siempre y cuando no se ejerza y no se concrete, que creo que es una defensa abstracta y diría deshonesta del derecho de autodeterminación, y eso es una cosa que tiene que asumir la izquierda española. Que esa falta, de hecho, de visión para leer correctamente la cuestión nacional no solamente es un obstáculo para la emancipación nacional del pueblo de Cataluña, sino también para el desarrollo de la emancipación de todas las clases populares del Estado, que ese diagnóstico erróneo, de hecho, tiene muchas... Intentaré desarrollar algunas características y algunos fundamentos con el tiempo que quede, y sí poner en valor alguna izquierda en el Estado español, especialmente vinculada sobre todo a
a la recepción que ha tenido el populismo a través de Íñigo Errejón, también Jorge Moruno, algunas personas que tienen, creo, una posición algo más honesta, pero que en general, sin un replanteamiento de la recepción de la cuestión nacional en la izquierda española, la situación es bastante desalentadora desde mi punto de vista. Bueno, vamos a intentar dialogar, crear puentes, criticar y debatir. Tenemos un rato, pero yo quería dar un paso atrás antes de comenzar. Ya iremos, vamos a ir entrando poco a poco en todo lo que habéis tirado en este primer minuto, que es mucho. Comencemos por el principio. Cataluña es una nación y, según algunos, España es una nación de naciones. Vamos a definir nación, vamos a definir patria. ¿Qué es la patria y qué es la nación para vosotros, Manolo? Para vosotros es España, para la izquierda española, ¿no? Yo soy un viejo comunista, ¿Sí? que, por cierto, no he encontrado motivos para dejar de serlo. Y entonces, desde ese punto de vista, yo no tengo que inventarme nada que no sepa. Yo, desde que ingresé a finales de los 60 y primeros de los 70 en el Partido Comunista de España, siempre supe que España es un Estado plurinacional, siempre supe que el derecho a autodeterminación es un elemento fundamental de cualquier salida democrática en el país, y siempre defendí una concepción federal del Estado. Es decir, desde ese punto de vista, yo no tengo casi nada que desdecirme de lo que he venido defendiendo toda mi vida. Y, por tanto, lo que hoy estamos discutiendo me parece casi arqueología del saber. No, esto es, o sea, ponerse a dudar a esta altura de la vida que Cataluña es una nación, me parece casi un absurdo, que casi no merece la pena continuar. Otra cosa es la posición política que se tenga sobre eso, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy soberanista, pero no soy independentista. Se puede ser independentista y no nacionalista. Yo soy soberanista. Y yo creo que lo lógico y normal es que en este proceso histórico hubiese habido un acuerdo, una alianza entre soberanistas no independentistas e independentistas como un elemento esencial para cambiar el país. Sí, una duda. ¿Podemos, sobre todo la idea última de Podemos, Pablo Iglesias, señor Rejón, que ahora comentábamos, ha reconceptualizado el concepto de España, ¿no? Lo ha vuelto a utilizar, que era como un tabú un poco para la izquierda española, sí, por el franquismo y el patriotismo y el nacionalismo español tan rancio. Nosotros queremos entrar en el debate de otra España en la perspectiva de una salida democrática y republicana a la crisis del régimen que estamos viviendo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros queremos que elementos esenciales de la cultura política española, queremos cuestionarlos desde dentro, precisamente para dar la apertura a un nuevo proyecto de país, donde en el medio de ese proyecto de país está el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado, y en el medio, de hecho, el ejercicio de derecho a autodeterminación. Pau, patria para la izquierda independentista, ¿qué es? ¿No? Porque hay una cosa que en España no se entiende casi nunca, que es se puede ser independentista y no nacionalista, o independentista y internacionalista. La patria era Cataluña y el Estado de España, ¿no? ¿No empezó a ser nacionalismo catalán? No lo sé, a ver, Pau. Yo creo que hay un par de conceptos interesantes, o tradiciones, si quieres, políticas y teóricas interesantes para, si queréis, empezar a abrir el melón del debate, porque hay muchas aristas. La primera tiene que ver con la recepción republicana de la tradición socialista que ha hecho gente tan referente en Cataluña y en el Estado como Antoni Domènech. De alguna forma, Domènech caracteriza en ese libro, La eclipse de la fraternidad, la patria como ese espacio de los plebeyos, ¿no?, que en la Revolución Francesa, una vez han roto, por decirlo así, todos los vínculos patriarcales de sumisión patriarcal, tribales, feudales, se pueden juntar en una comunión horizontal, creo que utilizan, no sé cuál es el término, sin obedecer ningún otro ascendente, creo que dice, ¿no?, o progenitor que la patria, ¿no? Esa sería la idea, la concepción republicana de la patria, vinculada a la tercera pata de las reivindicaciones de la Revolución Francesa, que se llama fraternidad y que muy a menudo ha sido olvidada por la tradición de izquierdas. Una fraternidad
por cierto, que tiene que ver precisamente con reivindicar la independencia civil y que es muy incompatible con el capitalismo. En ese sentido, patria no tiene mucho que ver con nacionalismo o con una idea romántica, sino precisamente con la reivindicación de derechos. Ese tipo de ejercicios, creo, el que con más o menos acierto ha intentado hacer Pablo Iglesias cuando dice patria no es la bandera española o el que tiene cuentas en Suiza, sino que son los derechos sociales, los etcétera. hospitales, la escuela pública. Exacto. Yo me gustaría desarrollar luego, si tengo tiempo, que creo que eso es una operación fallida en el marco del Estado español, porque el Estado español no es Chile. El Estado español no puede tener una recepción populista que pretenda convertir la bandera española en algo que vertebre la izquierda en un proyecto de transformación. Y precisamente la segunda línea que quería reivindicar para definir qué es la patria tiene que ver, eso sí, con una tradición, no está vinculada al populismo. Es esa idea de la patria como algo en construcción, en disputa. Y en ese sentido sí creo, por suerte o por desgracia, que desde Cataluña ahora mismo tenemos a nuestra disposición ese elemento de la patria, la construcción popular y nacional, que de forma mucho más realista podemos construir o aspirar a una construcción republicana progresista que se base en conquistar derechos utilizando el elemento patria. Un recurso que creo que es una entelequia o es muy difícil hacerlo en el Estado español. Los dos, y de hecho creo que desde la izquierda de Podemos hasta la CUP, pasando por todas las izquierdas, estáis a favor del derecho a autodeterminación, o el llamado derecho a decidir, al menos teóricamente, o veremos si en la práctica. Concretemos al caso, ¿no? Vayamos al caso catalán. ¿Sirve o no sirve el referéndum del 1 de octubre para ejercer el derecho a autodeterminación tal como está planteado hoy día? ¿Qué opináis? Yo, retomando lo que, si queréis empezando yo ahora, retomando lo que habíamos comentado, yo creo que no está tan claro que la tradición del Partido Comunista de España y la tradición de la izquierda española más clásica tenga tan claro y tan bien ubicado qué significa el derecho de autodeterminación, cómo se ejerce, en qué condiciones y qué supone defenderlo. De hecho, creo todo lo contrario. Creo que en la práctica se está demostrando que es una definición abstracta, que se puede defender cómodamente siempre y cuando no se concrete, y cuando las condiciones sociales, históricas y políticas como las actuales permiten precisamente ejercerlo, vemos que la posición básicamente, es lo que Sacristán diría, yo creo, de un cinismo ideológico, ¿no? Defender en la teoría lo que en la práctica política luego no defiendes. Creo que en realidad eso responde a una trayectoria que también es muy histórica y concreta. El Partido Comunista Español ahora puede parecer, una realidad que no digo que quiera omitirse, pero sí que a lo mejor es un poco incómoda. Pero en la vertebración de lo que consideramos el régimen del 78, el Partido Comunista de España tiene un papel clarísimo, ¿no? De hecho, en los debates constituyentes, yo fui expulsado en el año 78 y además de la mano con Manolo Sacristán, yo conozco bien esa historia. Es decir, y conozco bien esa posición. Por ejemplo, ¿no? que en los debates constituyentes las propuestas, una propuesta concreta que intentó incorporar Euskadi Ezkerra en las ponencias constituyentes para reconocer explícitamente el derecho de autodeterminación, fue votada en contra por el Partido Comunista de España. Sí, y del mismo modo que en eso, como todo, en aquella época nuestro común amigo Toni Domènech militaba en el SUC, yo lo conocí en el SUC, lo conocí en el mundo de Manolo Sacristán, mi íntimo amigo era Paco Fernández Boy. Es decir, todos hemos estado viviendo de una u otra manera en esta realidad y en una crítica seria a la transición que muchos de nosotros la hemos vivido dramáticamente como un proceso donde una de las claves fue justamente la cuestión de la autodeterminación de los pueblos históricos de nuestro país. Desde esa perspectiva, yo por eso digo que yo no tengo que plantearme y tampoco voy a defender, no voy a defender al Partido Comunista de España ni al papel del Partido Comunista en la transición. Solamente. ¿Pero lo criticas? Claro, absolutamente. No, porque claro. No, pero no. Cuando digo lo critico, no en este punto no que decía Pau, como, ¿no? Que denunciaba él. No es como diría yo. Cuando digo que lo critico no es como una pose crítica frente a un problema crucial, no. Es que de esos polvos tenemos todos lodos. Es decir, que hoy una parte consistente de la población catalana sea independentista tiene mucho que ver con problemas no resueltos en la transición política española, que la vida ha ido agravando y que la situación política requiere soluciones alternativas. Desde ese punto de vista. Y esto que te planteaba Pau, de que en la teoría toda la izquierda española siempre da apoyo al derecho a autodeterminación, pero en la práctica y en el caso catalán de hoy, es verdad que Podemos tampoco da apoyo al referéndum
del 1 de octubre, tal como está planteado hoy día. Ni Podemos, ni mucha gente De en apoyo al referéndum. Ni mucha gente en Cataluña. Sí, no, pero lo digo porque tú conocerás más Podemos o Izquierda Unida, ¿no? Ni mucha gente en Cataluña. ¿Por qué no? Pensar que un referendo unilateral es un referendo posible y actuable en un país como el nuestro, yo creo que es un error político de grandes magnitudes. Y que además lo vamos a ver, no es una cuestión abstracta que vayamos a discutirla dentro de 20 años, no, lo vamos a ver y lo vamos a conocer. Sí. De hecho, decías fundamentalmente, que no se iba a producir. Pero fundamentalmente por una cosa que yo creo que hay un problema teórico de fondo no resuelto y hay un problema político práctico tampoco resuelto. El problema de fondo es el siguiente, ¿no? Que tiene que ver con lo que tú antes planteabas sobre la autodeterminación y la independencia, que es el siguiente, ¿no? Se habla de España, del Estado español, como si fuese algo del siglo XIX, del siglo XX. El Estado español hoy es un Estado que no es soberano. Forma parte de la periferia subdesarrollada de una Europa del euro y no tiene ninguna soberanía. Es decir, la única soberanía que reclama el señor Rajoy la reclama siempre frente a Cataluña, que es la soberanía nacional. Pero en el resto no tiene. Es un país perfectamente no soberano que no tiene capacidad de autodeterminarse. Es decir, no tiene capacidad de autogobernarse. Es decir, no tiene capacidad de hacer política alternativa al neoliberalismo, que está constitucional en la Unión Europea. Entonces, desde ese punto de vista, yo niego la mayor. Es decir, combatir a un Estado, que es el Estado español, como si fuese un Estado soberano, cuando el problema de fondo es que el conjunto del Estado y de los pueblos del Estado tenemos un problema gravísimo de falta de derechos y de libertades, precisamente por nuestra colocación en Europa, es lo que hace que yo creo que prácticamente el problema que tenemos es carencia de soberanía económica, carencia de soberanía política y una enorme incapacidad de resolver nuestros problemas del conjunto de los pueblos que configuran el Estado español. Primer punto. Y segunda cuestión fundamental es el callejón sin salida en el que está el debate independentista en Cataluña, que como veremos próximamente terminará no habiendo referéndum y desgraciadamente... Eso has dicho al principio. Me ha sorprendido, ¿eh? ¿Por qué crees que no va a haber referéndum? Y no solamente eso, sino que eso va a generar problemas gravísimos en el Estado y en Cataluña, ¿no? ¿Pero por qué no crees que va a haber referéndum? Porque el Estado se va a poner y lo va a prohibir. Y lo va a prohibir, no tengo ninguna duda. Desde ese punto de vista, nosotros sí defendemos el derecho a que Cataluña pueda decidir. ¿Cómo no lo vamos a defender? ¿Cómo no lo vamos a defender? Pau. ¿Puedo? Vale. Ese último argumento es exactamente el ejemplo que yo estaba intentando poner cuando intentaba ilustrar ese hecho de que se defiende de forma abstracta, pero en la concreción no. El derecho de autodeterminación nos asiste al pueblo catalán al margen de cualquier contingencia política, institucional y electoral del Estado español. Al margen de que el Estado español haya una mayoría aplastante del Partido Popular o no la haya. Al margen de la aspiración legítima de Podemos y de Unidos Podemos de construir una mayoría alternativa. El ejercicio de la autodeterminación como derecho no depende... Su concreción no depende de esa mayoría ni de que haya una mayoría alternativa en el Estado español. Pensar eso es un ejercicio de terenomía completa, no tiene nada que ver con la autodeterminación, porque ese derecho nos asiste al margen, insisto, de esa contingencia. Es como cuando Pablo dice, ¿no? Es una frase que siempre oímos. Nosotros estamos de acuerdo con el derecho a autodeterminación, pero queremos que Cataluña se quede. ¿Sabes qué pienso yo cuando digo eso? Que no me interesa, o sea, que no sé si es muy relevante cuál es tu opinión respecto a esa posición, porque eso no es entender lo que significa el derecho de autodeterminación, porque no va a ser el pueblo español en su... Déjame acabar. ¿El derecho a la secesión? El derecho a autodeterminación... ¿El derecho a la secesión? Vamos a poder acabar y después responder. El derecho a la autodeterminación es el derecho que nos asiste al pueblo catalán y a todos los pueblos del Estado español. Futuro. Evidentemente. Entre ellos, unirse de otra manera con los pueblos de España, no solamente de la manera que salirse... La única... unirse de otra forma. A ver, ¿no? Que acabe Pau y existe ahí entras, un proyecto concreto y real, que además es un proyecto que la izquierda española no ha sabido leer como un proyecto popular, democrático y desde abajo, y ha leído torticeramente como una manipulación de las élites catalanas al pueblo catalán, que ahora en breve
en estos meses concretamente, puede concretarse precisamente en ese proceso de recuperación de soberanía que tú estabas pidiendo. En el Estado español, el horizonte a medio plazo y largo plazo de ese cambio no se vislumbra, o sea, ni a décadas vista. Entonces, lo que se está pidiendo es que el ejercicio de un derecho como el derecho de autodeterminación se supedite en el tiempo indefinidamente a que haya un cambio de correlación de fuerzas en el Estado español. Eso no tiene nada que ver con el derecho de autodeterminación. Eso es como decirle a una mujer que no tiene derecho al aborto, porque sí, es exactamente lo mismo. En este caso, nosotros lo que decimos es el Estado español está haciendo un poco lo mismo que hace la izquierda española, que es que formalmente reconoce nuestro derecho de autodeterminación cuando participa de tratados internacionales que lo reconocen, pero en la práctica hace todo lo posible para hacer inviable que se ejerza. Respecto a tu posición en relación al 1 de octubre, yo no soy tan... Me sorprende que tengas esa certeza de que no va a pasar nada. ¿Te refieres, Pau, a lo que Monereo cree que no se va a producir un referéndum porque el Estado español lo va a impedir por la fuerza, entiendo? ¿O por la fuerza de la legalidad? Yo creo que la incertidumbre del escenario precisamente genera muchas posibilidades de una ruptura y de una movilización sostenida del pueblo de Cataluña que hagan que el referéndum del 1 de octubre se vaya a celebrar, veremos en qué condiciones. Y otra posición que me parece sorprendente de la izquierda española, le señalaba en el artículo a Alberto, es que la izquierda española exige, y alguna parte efectivamente de la izquierda catalana exige garantías al gobierno de Cataluña y al pueblo catalán que decididamente ha decidido autodeterminarse, no al Estado español. ¿Por qué no hay unas movilizaciones sostenidas de la izquierda española exigiendo al Estado que el referéndum del 1 de octubre sea un referéndum efectivo? ¿Dónde están esas movilizaciones y esa posición sostenida? Mira, lo de la movilización... es que es relevante, ¿no? No, es que es relevante claro. La posición política que estamos defendiendo otros en el Estado español. Sí. Que es el derecho de Cataluña a decidirse y autodeterminarse. Eso lo estamos defendiendo duramente en el Estado español, cosa que no es nada fácil. Y lo estamos haciendo abiertamente, no lo estamos discutiendo. Y lo hemos hecho en sede parlamentaria, no solamente en algaradas callejeras, como diría el señor Rajoy. Desde ese punto de vista, nosotros seguimos defendiendo lo mismo. Es más, creo que lo que viene ahora va a ser un debate político muy de fondo, porque el día 1 se va a sustanciar muchas cosas en Cataluña y en el resto del Estado. Y ya nos gustaría a nosotros que se pudiese dar las condiciones de un debate democrático, de un referéndum democrático capaz de definir la posición que quiere el pueblo catalán. ¿Por qué decías, Manolo, si se prohíbe el referéndum, se inicia una segunda fase incierta, tanto en el Estado español como en Cataluña, entiendo? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Porque vamos a ver si ¿Qué segunda fase consigo... Yo creo que el conjunto del Estado está viviendo una fase histórica muy precisa, ¿no? Que yo definiría entre la restauración y la ruptura democrática. Crisis. Creo que eso es, hay una crisis de régimen larvada en el Estado español. Creo que esa crisis todavía sigue abierta, aunque seguramente la restauración ha avanzado mucho más de lo que pensamos. Y en esa clave veo yo la cuestión catalana. Es que creo que es un error analítico gravísimo. Porque pero yo creo que tiene cierta importancia. Es decir, que es unir dos cosas que hasta ahora estaban sueltas y que afecta grandemente a los problemas del país, que es, por un lado, la cuestión social, como una cuestión fundamental de clase, de derechos sociales. Por otro lado, la cuestión territorial, la cuestión nacional, las varias cuestiones nacionales del Estado español. ¿Qué queremos nosotros hacer en este proceso? Unirlas. Es decir, unir en un proceso común de ruptura democrática, ahí vienen los procesos constituyentes, para permitirnos ir a un salto de régimen. Por tanto, desde ese punto de vista, nosotros no nos asusta para nada la cuestión catalana. Todo lo contrario, en esta lucha por la reivindicación de una nueva situación política en el país y de una ruptura democrática, Cataluña juega un papel fundamental, que no le interesa que se cierre. Ahora bien, lo que yo no considero es que fuera de Cataluña lo que en el conjunto del Estado sea algo contingente. O sea, para mí la clave en este momento, y seguramente por eso no soy independentista, es saber unir cuestión nacional, cuestión social, en la perspectiva de una ruptura democrática en España
que lleve a plantearnos en serio un proceso constituyente. Que ese proceso constituyente pueda ser en fases complementarias y tal, a mí eso me parece secundario. Lo fundamental es un proceso constituyente que plantee un nuevo régimen político en el conjunto del país, donde pueda haber la posibilidad o no de construir una república democrática y federal. ¿Se entiende? Pau, ¿creéis que hay un error de análisis ahí? No, digo, ese proceso constituyente realmente posible de construcción republicana existe, se llama Cataluña, existe y tiene calendario. Existe un compromiso de la derecha, hasta del centro derecha catalán, de desarrollar un proceso constituyente participativo para debatir todo eso. Hasta, por ejemplo, si Cataluña quiere tener un ejército o no lo quiere tener. Hasta, por ejemplo, la pertenencia a la OTAN. ¿Realmente tú crees, Manolo, de forma honesta, que ese proceso constituyente a nivel de Estado... Tú estás en el Congreso de los Diputados, tendrás más claro que yo cuál es la correlación de fuerzas en el Congreso de los Diputados. Tendrás más claro que yo cuál es la correlación de fuerzas en el Senado, que se necesitan 2/3 partes para reformar lo más importante de la Constitución española. Es más consciente que yo con la... ¿Tú crees que Cataluña se puede salvar sola? Déjame acabar algún argumento. ¿Tú crees que, y sabrás mejor que yo, que el artículo 2 de la Constitución española se redactó no con ruido de sables, sino que lo redactaron de su puño y letra militares españoles? Perfecto. Pero es que es ese artículo 2 el que ahora mismo en lo concreto, históricamente, está imposibilitando nuestro ejercicio democrático del derecho a autodeterminación. Entonces, apelar a esa legalidad para decir que el proceso y el referéndum del 1 de octubre no es legítimo y no tiene garantías, es patético. O sea, es esa legalidad la que nos impide eso. Entonces, pregunto, vamos a cambiar el orden de los factores y las preguntas. ¿Me puedes definir un escenario a corto plazo en donde ese derecho a autodeterminación que dices defender tanto se pueda concretar y el pueblo de Cataluña pueda ejercer en unas urnas ese derecho no a decidir sobre la posición política y partidaria concreta de una organización política? Que eso es muy hipócrita también. No, es que queremos que se pregunte sobre el federalismo. No, ¿cuál es la inquietud y la pregunta que ahora mismo une a una mayoría social y política en Cataluña para decidir su futuro? La constitución de un Estado independiente. Para muchos, la condición indispensable para un federalismo honesto. Porque pensar que existe una posibilidad de un proyecto que desde el centro federalice el Estado español sin una ruptura previa y una constitución en Estados independientes que pueda federalizar a iguales que se reconocen entre iguales, para mí es una entelequia. Pero no, te pregunto en serio, concretamente. ¿Qué es más entelequia? ¿Eso que tú dices? Lo veremos. O lo que vamos a ver ahora. Ya lo vamos a ver. Del día 1. Es decir, ya lo vamos a ver. Es decir, ¿hasta qué punto yo sé el que vamos a ver conflicto independentista catalán, hasta qué punto ha subestimado enormemente la fuerza del Estado? Entonces te estás parapetrando. No, yo no me estoy parapetrando, estoy analizando. Ese artículo 2 a la izquierda española le va perfectamente. No estoy calificando moralmente ni políticamente. Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿qué va a hacer la izquierda española cuando el Estado ejerza toda esa potencia represora que tú estás constatando analíticamente que existe? ¿Qué va a hacer la Izquierda Unida? Pregunto. Lo mismo. Protestar y rechazar. Bueno, eso estará muy bien, a ver si lo vemos. Protestar y rechazarlo. Pero es lo que llevamos haciendo. ¿Ah, sí? Este año llevamos haciendo eso. Yo llevo un año en el Parlamento. Y es lo que estamos haciendo. Nosotros, de la mano con Esquerra Republicana de Cataluña, oponiéndonos a cualquier intento de impedir el derecho a la libre determinación del pueblo de Cataluña. Y lo hacemos diariamente. El problema de fondo es hasta qué punto, cuando tú hablas de entelequia, porque la correlación de fuerzas dentro del Estado no es favorable, si lo hay en Cataluña, pero en el Estado no, hasta qué punto es al revés de lo que tú estás diciendo. Es decir, hasta qué punto no se ha subestimado por esa fuerza, por un lado, la fuerza del Estado español, y por otro, el bloque de poder que está detrás del Estado español. No es solo una cuestión abstracta del Estado español que se considera que es un Estado que está fuera de órbita. No, estamos hablando de una Europa concreta, de España como parte de la periferia de la Europa alemana del euro, España que ya no es un Estado soberano, el ejercicio concreto que es un Estado subalterno. Y en ese contexto no tenéis en cuenta a un Rajoy, un señor de Galicia que está en Madrid y que representa un vetusto Estado sin norte, sin parangón, sino que es un Estado dentro de la Unión Europea, dentro de la Europa del euro, sin soberanía económica, sin soberanía política, que ha constitucionalizado el neoliberalismo como fundamento decisivo. Totalmente. ¿Hasta qué punto eso no es realmente el problema y no el Estado español?
Eso es lo que yo creo que se desenfoca en este análisis, que es que el problema es el Estado español, es decir, algo que ya no existe como tal y, sin embargo, se deja a un lado el problema común de todos los pueblos de España y de las clases trabajadoras del Estado español, que es que todos estamos siendo oprimidos, limitados en nuestro derecho a decidir por una Unión Europea que se lo impone y que lo hace de una manera especialmente cruel. El ejemplo de Grecia, el ejemplo de Grecia Pau como es tú, para mí como fundamental. CUP y Podemos. O sea, para mí hay una cuestión nacional que no es solo en la cuestión nacional de Cataluña, sino en el conjunto de los pueblos del Estado español. Y desde esa perspectiva, yo creo que Cataluña, que el movimiento independentista ha subestimado enormemente por combatir un enemigo más fácil, que es España. O sea, que el Estado... Y no el problema real, que es el conjunto de los pueblos del Estado español, que estamos limitados en nuestra soberanía, en nuestras libertades, en nuestros derechos, por una Unión Europea que se nos impone. Que, por cierto, dicho sea de paso, en el decreto que se va a mañana seguramente a aprobar en el Parlamento de Cataluña, se reconoce como elemento fundamental la jurisdicción de Europa, los elementos centrales de la legislación europea y se asuman como parte del nuevo gobierno de Cataluña. Pau. Primero, creo que es una contradicción decir que el Estado no existe prácticamente, es decir, reivindicar esa idea de que precisamente por la delegación supranacional de muchas competencias y el rodillo de la Unión Europea y de la Troika, el Estado español no existe, y a la vez decir que se está subestimando la potencia del Estado. El Estado tiene una potencia, no solamente es producto de una restauración borbónica posterior al franquismo, tiene un ejército. El Estado desde 2012 ha tumbado 21 leyes del Parlamento de Cataluña, 10 de las cuales son de derechos sociales y económicos muy potentes que se están reivindicando y se están intentando aplicar en Cataluña y no se han podido aplicar. Decreto ley de impuesto a los bancos, contra la pobreza energética, de impuesto a las viviendas vacías, contra el fracking, a la producción de energía nuclear, contra los desahucios, etcétera. Todo esto, para ser que no existe un Estado, el Tribunal Constitucional ha sido bastante diligente y el Estado español ha sido bastante diligente para tumbar todas esas legislaciones. Evidentemente, la construcción nacional y republicana catalana parte y partirá de subrogar parte de la legislación española, pero el compromiso de un proceso constituyente real, donde se pueda debatir desde la base qué modelo de país queremos, qué papel va a tener la economía social y solidaria en ese país, qué papel van a tener si los derechos sociales van a ser una entelequia formal, igual que el reconocimiento de la autodeterminación por parte de la izquierda española, como en el Estado español, de derechos que aparecen en la Constitución, pero precisamente por su incompatibilidad con el capitalismo no se ejercen, porque la Constitución española también dice que yo tengo derecho a una vivienda. Igual que la izquierda española dice que tengo derecho a la autodeterminación, pero en la realidad de los hechos eso es completamente incompatible con el capitalismo. Ese análisis lo compartimos perfectamente, la izquierda independentista y socialista catalana y seguramente tú mismo. Pero en ese proceso constituyente, que ya es una realidad posible, que tiene una correlación de fuerzas democráticas, sí, efectivamente, no tenemos un ejército. De ahí yo diría... ¿Cómo calificarlo para no ser muy despectivo? Cuando Alberto contesta mi artículo viene a decir algo así como eso no es lo mismo que pasó en la Primera Gran Guerra. Alberto Garzón, exactamente. En la Primera Gran Guerra dice cuando la socialdemocracia alemana y francesa renunciaron a defender a sus clases para defender a sus patrias. Bueno, ya, amigo, es que Cataluña es una minoría nacional dentro de un Estado imperialista que es el Estado español, que tiene ejército, que tiene monarquía, que tiene una realidad constituida y que tiene un desarrollo, o sea, que fundamenta sus bases en realidad en la negación del derecho a autodeterminación, en el capitalismo como modo de producción, entre otras cosas, y también a la monarquía borbónica. Equiparar eso al pueblo catalán, a lo que tiene, o sea, esa soberbia me sorprende realmente mucho, Manolo, que digas... A lo mejor os habéis pensado que el 1 de octubre va a pasar algo, pero lo que no sabéis es lo potente que es el Estado. Claro, exactamente. Frente a ese Estado demofóbico que se opone al derecho de autodeterminación, entre muchos otros derechos, yo esperaría tener, no este último año, corriendo y en pánico, como ha hecho toda la izquierda española, porque España se rompe, porque eso esconde, desde mi punto de vista, un nacionalismo español naturalizado, que es que parece que la izquierda está muy preocupada por la rotura del Estado español. Me sorprende, por ser que no soy un nacionalista. He leído el Antonio Maestre esta semana diciendo... Cataluña frente al abismo. Hostia, nosotros afrontamos este proceso con alegría y con un punto de ilusión. Es un proceso de ruptura que no cuenta con el beneplácito y la complicidad de ninguna clase, ya no digo de la oligarquía, ni tan siquiera de cualquier burguesía o alta burguesía catalana, estrictamente popular, desde la base que está planteando y reivindica y tiene en su ADN
un proyecto de izquierdas que podría reivindicar un colectivo como el que estoy, como el de la PA, por ejemplo. No sé si conoces qué es Òmnium. Si no lo conoces tú, o lo conoces tú, así la izquierda española lo va a conocer. Òmnium Cultural, una asociación que, por ejemplo, está llevando a cabo una campaña que se llama Libres, disculpad mi castellano, que se llama Libres, y es libres de desigualdad, libres de exclusión, una campaña que tiene una línea política que podría suscribir perfectamente, de hecho fue ideada por David Fernández, una persona, un diputado de Cataluña que, como sabéis, fue el mejor valorado en la pasada legislatura. Curioso eso, siendo un pueblo, el catalán, engañado por sus burguesías en un proyecto como de... Que continuamente me habla a mí de cosas... Sí, que tú lo estás defendiendo estrictamente. Disculpa, no, pero sí me parece bien que opinas todo eso. Pero yo, por ejemplo, quiero acabar un segundo. Creo que acabe Pau, y Manolo no. Y creo que he tenido... Tira. Lo único que digo es, sigo esperando esa respuesta. Pide la palabra, tú, que es moderador. Como tú crees que la correlación de fuerzas del pueblo de Cataluña, efectivamente una minoría nacional frente al Estado español, es muy difícil de concretar y es una entelequia, porque no es un referéndum pactado, lo cual cosa, insisto, para mí valida la idea que no se defienda la autodeterminación, porque los procesos de autodeterminación nunca son pactados con el Estado. Tampoco lo fue, por ejemplo, la resolución del Tribunal Supremo del Canadá respecto al Quebec en el 98, porque fue después de muchas movilizaciones, reivindicaciones y votaciones unilaterales, como pasa en todos los procesos realmente existentes. Necesito que me digas cómo vamos a ejercer ese derecho entonces, si no es unilateralmente. ¿Qué proyecto tiene la izquierda española para ofrecer a la izquierda catalana? Para decir, oye, ¿realmente asumimos esa parte de proyecto como una parte propia? Estoy convencido que en las últimas 3 décadas la izquierda española le ha importado un comino ese debate. De hecho, no existe prácticamente en lo teórico nadie que haya desarrollado eso. Sustancialmente sí, existen los buenistas, existe algo que es patético desde una perspectiva nacional, pero no existen prácticamente referentes. Los pocos que han debatido un poco sobre eso, qué casualidad están en Cataluña. Eso pasa como en la economía política. Los mejores economistas políticos ahora mismo, ¿en dónde están? En Grecia, en el Estado español. Bueno, precisamente la gente que es víctima de una opresión es la que es capaz de entender cuál es la... Yo creo que la izquierda española ha sufrido precisamente eso. Ha naturalizado un nacionalismo español que contribuyó a fundar, insisto, en la transición española. Porque ahora apartarse de lo que fue la transición española y decir, oye, eso no va con nosotros. Oye, el trágala borbónico es responsabilidad del Partido Comunista. El trágala de no reconocer la autodeterminación es responsabilidad del Partido Comunista. El problema es que tú parece que empieza de cero en la historia de nuestro país. No, de cero no. No, yo te voy a decir una cosa. Nosotros, como ustedes, somos producto de una crisis de un régimen, que es la crisis del régimen español del 78, que emerge a partir claramente de problemas sociales y reales y de un 15M que viene a cambiar las cosas. Es decir, yo no estoy hablando aquí en nombre de la izquierda española genérica, del PSOE, del PC. Estoy hablando de Podemos, de Unidos Podemos, de fuerzas políticas que estamos por una ruptura democrática y por una salida democrática del régimen. Y en ese marco nosotros reconocemos, pero no como algo genérico en función de Cataluña. Voy a hacer la pregunta yo, voy a hacer la pregunta de Pau. Creo que la pregunta está clara y no hay respuesta. De otra manera. Yo la hago. Es esperar a que haya un cambio de correlación de fuerzas en el Congreso, a la vez en el Senado, que permita una reforma. ¿Es eso? Porque la puerta abierta a un proceso constituyente en España, ¿cómo se consigue? ¿Con la movilización? Claro. Sí que es legítima en España, pero aquí no lo es, porque en realidad... Claro, explícamelo. Tenemos que esperar 15 años, 20 años, 35 años. Mira, me gustaría... voy a complementar la pregunta de Pau. Yo creo que hay coincidencias entre una parte importante de la izquierda española y la izquierda independentista, que incluso a mí me sorprende que no habléis tanto como igual deberíais hablar, en general. Yo soy periodista, no os voy a meter en líos. Pero hay coincidencias aquí. Crítica al régimen del 78, crítica al Estado, un cierto anticapitalismo compartido, todo el mundo está a favor del derecho a decidir, protestáis contra la Unión Europea los dos y además estáis a favor de un proceso desconstituyente y luego constituyente. Sin embargo, es verdad que hoy, Cataluña, ¿no? 1 de octubre, puede haber un posible escenario de represión. Tú mismo lo vaticinas, represión física, represión política, represión judicial, etcétera. ¿Dónde va a estar ahí, en ese escenario de represión, la izquierda española? Y pregunta por el ¿cómo, derecho a decidir de los catalanes, eso, ¿no? y en contra de cualquier represión.
Pero faltaría más. Sí, pero ¿cómo? Faltaría más. Sí que yo, es decir, yo hablo como una parte de la izquierda española que se aburre un poco del tema catalán, ¿no? Que se ha cansado del tema catalán. Yo creo que no tanto como los catalanes, pero pues, igual. Bueno, no tanto como los catalanes. Hay un cansancio compartido, eso no te lo voy a negar. Pero que no me imagino una mani en Madrid el 2 de octubre cuando se retiren las urnas, ¿no? O tú ves algo así, en plan... Más allá de, evidentemente, el papel que yo creo que hay que destacar de Podemos y de 71 si diputados. Lo que me quieres decir es que hay en el conjunto de los pueblos del Estado español una actitud clara, diáfana, de solidaridad con Cataluña en sus derechos de autodeterminación. No, eso no existe. Vale. Esa batalla política no la hemos ganado. ¿Cómo la hacemos? No la hemos ganado. ¿La hemos perdido? No la hemos perdido. ¿Por qué? Porque estamos planteando claramente desde el inicio cuestiones que tú estás diciendo ahora como si fueran cosas de hace 3 días en nosotros. No. Las fuerzas que surgimos de un momento de crisis política del régimen del 78, que aparecemos públicamente en torno al mundo de Podemos, pero no solo, que luego hemos convergido con las mareas, que hemos variado con los comunes en Cataluña, que hemos convergido. Estamos defendiendo elementos sustanciales de esa realidad, con acuerdo o no, igual que no lo hay en Cataluña. Es decir, yo estoy en la misma bancada con Xavi Domènech y, sin embargo, con Xavi Domènech no habéis conseguido llegar a un arreglo los independentistas de Cataluña. Exactamente. Sí, sí. Pero luego un problema de Cataluña, no un problema de Manolo Monereo, el resto del Estado. Es decir, que en Cataluña las fuerzas soberanistas y las fuerzas independentistas no han sido capaces de llegar a un acuerdo político en el marco de un proceso de decisión colectiva. Eso es el problema que hay en Cataluña, no en el resto del Estado. Entonces, y por tanto el problema no es solo... creo que esto, porque tiene cierta importancia, porque parecería que la mayoría inmensa del pueblo de Cataluña está por la independencia. Y eso no es verdad. Estamos hablando de autodeterminación. No es verdad. Y lo que sí parece claro, lo que está clarísimo, tanto Xavi Domènech, Ada Colau o Gerardo Pisarello contigo, con las CUP, es justamente esa idea del derecho a la libre determinación del pueblo de Cataluña. Por eso... Entonces, el problema es encontrar los mecanismos para que permiten poneros de acuerdo en Cataluña... Pero no lo va a pedir a mí desde Córdoba. No sé si yo estoy dispuesto desde Córdoba a ayudar al proceso de convergencia en Cataluña entre catalanes de la izquierda soberanista y la izquierda independentista. Pero no creo que sea exactamente mi papel en este instituto. Pero si tú me admitís en este trabajo, yo estoy dispuesto a ayudar para que lleguéis a un acuerdo la izquierda catalana que representa a la CUP con la izquierda catalana que representa a Ada Colau, Xavi Domènech y Gerardo Pisarello. Estoy de acuerdo en hacerlo. Si ellos no están de acuerdo en eso, difícilmente me podré yo de acuerdo contigo. Lo que digo es, ya estás concretando un poco una condición de posibilidad para que se ejerza ese derecho. ¿Crees que tenemos que llegar a un acuerdo con lo que tú dices, fuerzas soberanistas? Yo también soy soberanista, independentista y soberanista. De hecho, con buena parte de gente, no solamente de la izquierda independentista, sino también del movimiento por la economía social y solidaria, etcétera. Hemos escrito un libro que se llama Sobiranías, una propuesta contra el capitalismo, escrita desde Cataluña. O sea, la etiqueta de soberanista no se la puede arrogar solamente el espacio de los comuns. Y dices que una condición parece indispensable para ejercer ese derecho es que lleguemos a un acuerdo a estas fuerzas. Pregunto, ¿es la única? Porque entonces tendremos delante el Estado español igual, ¿o no? ¿Qué va a pasar entonces? ¿La propuesta va a poder ser unilateral? Si Ada Colau, en lugar de tener una posición desde mi punto de vista tacticista, que tiene más que ver con la proyección o la voluntad de configurar un espacio alternativo en unas autonómicas en este otoño, hubiese habido una apuesta clara y determinada para dar un apoyo clarísimo y una validez al referéndum, ¿estaría solucionado? ¿No tendríamos ese Estado español que dices que es tan fuerte delante igual? Entonces, y pregunto entonces, si hace falta algo más que una nueva correlación de fuerzas en el Estado en Cataluña, ¿no hace falta también entonces una nueva correlación en el Estado que también permita que se ejerza ese derecho? Entonces estamos en el escenario que yo estaba planteando que todo el mundo defiende, que se oye y está tan presente en los relatos de Monedero, el tuyo, de Pablo Iglesias, que es que hace falta para resolver la cuestión nacional. No el hecho de que se ejerza concretamente el derecho de autodeterminación, que efectivamente puede acabar en la ruptura nacional, es una de las opciones del derecho de autodeterminación, sino en que haya un cambio
cambio institucional a largo plazo en el Estado español en Cataluña. ¿Sabes qué pasa? Que después de 18 peticiones formales al Estado español para ejercer el derecho de autodeterminación, después de 20 y pico suspensiones desde 2012 de estas legislaciones, después de 7 años de movilizaciones sostenidas de millones de personas en el Estado, a lo mejor el pueblo de Cataluña está en una fase distinta, ideológica y cultural, que permite plantear esa ruptura y esa desobediencia que para ti es una cosa que no puedes ni asimilar, porque el referéndum no se va a celebrar, no va a haber ningún conflicto. Hay otra... Emplea en el fondo descalificaciones morales hacia mi persona, porque continuamente está hablando de términos morales cuando está hablando de política, que me parece bien, pero llega un momento en que parece que descalifica los que piensan diferentes. Pero yo te digo lo siguiente. Primero, no está tan claro, no está tan claro, ni va a estar tan claro que la mayoría del pueblo de Cataluña esté por una salida independentista. Lo que todos estamos de acuerdo es ponernos de acuerdo en las condiciones básicas para el ejercicio de la libre determinación en Cataluña. ¿Cuáles son? En las condiciones. Que habrá que marcarlas también con el Estado español, ¿o no? Ah, amigo, pues no. Eso es lo que para mí define no entender qué significa ejercer el derecho de autodeterminación. Porque el derecho de autodeterminación, ni socialmente, ni históricamente hablando, valorando cómo se ha ejercido en los últimos 60 años en todo el mundo, ni atendiendo las circunstancias concretas del Estado español, tiene nada que ver con contar con la aquiescencia. El derecho es un derecho abstracto de la autodeterminación. La palabra creo que te lo he oído varias veces. Sí. Es un derecho abstracto, más allá de la correlación de fuerzas, más allá de la posición que tenga Cataluña en el marco de la Unión Europea, más allá de la presencia o no del Estado español en la OTAN. Es decir, que se puede ejercer derecho de determinación porque España es contingente, Cataluña es lo necesario y tiene el derecho a la autodeterminación como un valor fundamental que va a ejercer cueste o no cueste, sin que eso tenga consecuencias. Bueno, llevamos 45 minutos de debate, de conversación, yo creo que interesante, en la que ha salido muchos temas, pero no ha salido uno. Y ya estamos llegando al final, bueno, no han salido muchos, bueno, Pau. Pero sobre todo uno que me parece importante, que es el papel de Convergència Democràtica. El papel de convergencia, el papel de la derecha catalana, el papel de la burguesía, si queremos llamarlo así. Es verdad que es una cuestión clave en la que mucha parte de la izquierda, tanto catalana como española, siempre ha considerado, ¿no?, ha tenido sus reparos de participar o de implicarse más por este papel que algunos llaman de liderazgo, algunos llaman hegemónico en Cataluña de lo que es Convergència y su aparato mediático, político, económico actualmente, ¿no? La CUP incluso se ha visto a veces obligada por las circunstancias a dar apoyo a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña de Junts pel Sí, ¿no? O incluso al final acabar dando apoyo por mecanismos de abstención y votación a un presidente de Convergència. Claro, esto... ¿Cómo lo vive Pau? ¿Cómo lo vive Manolo? ¿Cómo lo analizas? ¿Ese papel de Convergència, de liderazgo o no? En ese primer debate o lanzamiento del debate interesante y tarde que ha habido entre, en este caso, Alberto y yo, y luego ha participado mucha más gente, creo que quedaba bastante claro... Pero ha salido mucho, ¿no? Sí, es que de hecho nace ese debate, ¿por qué? Porque en las redes, a raíz de este debate, una persona en el ámbito teórico y económico muy respetable como Alberto, vinculado algo así como el proceso a no sé cuál es la expresión concretamente, ¿no?, pero a los pujoles o a ir con los pujoles. Sí. Y evidentemente yo creo que eso, igual que el nacionalismo español naturalizado, igual que muchas cosas que tienen que ver con el ejercicio concreto de autodeterminación, demuestra que la izquierda española no ha entendido muchas cosas de lo que están pasando aquí. Yo le intento explicar, de todo lo que tú defines como 6-7 clases del capitalismo contemporáneo, las 3 clases más pudientes, por decirlo así, capitalistas parasitarios, etcétera, todos están en contra, para decirlo concretamente, la banca, la Caixa de Pensions, el Banco de Sabadell, Fomento de Trabajo, todas las patronales están en contra de este proceso de independentistas. Curioso que sea un proceso burgués. Sin embargo, la izquierda anticapitalista, no solamente independentista, sino también los compañeros de Revolta Global, los compañeros de AMBAT, que es una organización libertaria, esta semana
gente muy relevante de la economía social y solidaria, como he dicho, etcétera, dan apoyo al proceso, no solamente de autodeterminación, sino a la ruptura. Entonces, existe, no lo compartirá Manolo, coño, pero yo no estoy debatiendo solamente contigo, Manolo, no te lo tomes a mal, estoy debatiendo con algo que veo que respira, y se respira en buena parte de la izquierda española, que es ningunear ese proceso en una categorización absurda y ridícula que tiene que ver con que es un proceso burgués. Bueno, pues eso es absurdo, es ridículo, es un movimiento popular. La izquierda española es tan abstracta como el independentismo catalán. Sí, y vamos, el papel de la derecha, el papel de Convergencia. O sea, que la antigua Convergencia sigue siendo la fuerza hegemónica en el proceso en Cataluña. Yo creo que no tiene muchas dudas. Es decir, que el partido que ha sido un régimen en Cataluña durante cerca de 25 años, sigue siendo el que está liderando el proceso de independencia en Cataluña, no creo que tenga demasiada duda. ¿El proceso constituyente que tú defiendes en el Estado, crees que lo vas a poder desarrollar sin el PSOE? Pregunto. ¿Vas a necesitar el PSOE? Pero es que déjame que termine mi razonamiento y luego que ir acabando porque programa, son cosas que yo sé que os duele, ¿no? Claro, que lleváis apoyando durante 2 años a un gobierno de Convergencia que es un partido corrupto. Es decir, lo puedes poner por arriba, lo puedes poner por abajo, lo puedes poner por un lado. Es decir, hoy el partido que está liderando el proceso, el partido cuyo presidente es el presidente de la Generalitat, es un partido profundamente corrupto y que durante años está viviendo a costa del apoyo que le hacen las CUPs, como antes se lo hacía Esquerra Republicana de Cataluña. Eso es. No es lo que sostengo, es el hecho de que es el partido que está liderando el proceso, porque si no, no sería el presidente, es que es ilógico. ¿Qué quiere decir con eso? Que eso es uno de los costes que tiene que pagar el proceso de independentismo en Cataluña. ¿Por qué? Me imagino que tú tendrás tus razones, etcétera. Pero lo que no se puede es desligar la realidad cuando la realidad no es la que nos gusta. Y la que nos gusta es que el señor que hoy dirige la Generalitat de Cataluña viene de un partido corrupto y corrompedor que además ha estado ligado históricamente a lo peor de Cataluña. Punto. Pau, para acabar. Lo que es una realidad es que todos los partidos que representan el régimen del 78 en Cataluña están finiquitados. Unión Democrática ya no existe. El presidente vinculado con la corrupción ya no está presente en la arena política ni lidera el proceso porque lo enviamos, te recuerdo, a una organización que es decir, independentista, la papelera de la historia, como hemos dicho. Ese gran partido que lidera el proceso independentista desde las Españas, o esa percepción se tiene una proyección demoscópica de 15 diputados. Y sin embargo hay una mayoría política posible en Cataluña formada por los comuns, por la CUP y Esquerra Republicana, que podría tener la hegemonía de las izquierdas, siendo una anomalía eso en toda Europa prácticamente ahora mismo, en una Europa plagada de fascismo y evidentemente siendo un escenario... Déjame acabar. Y explícame, que si no, no acabaremos y explícame por qué yo, en un proceso de ejercicio de autodeterminación con una ruptura que permite todo ese escenario y esas posibilidades del proceso constituyente, no es legítimo que trace una alianza concreta para ejercer ese derecho con una fracción de la pequeña burguesía catalana, y en cambio tú sí que es posible y lícito que puedas plantear que ese proceso constituyente lo plantees o lo tengas que proponer con el PSOE, un partido corrupto, un partido del régimen, o porque era posible y sí era lícito en la transición española firmar, por ejemplo, la restauración borbónica, como hizo el Partido Comunista Español, o porque era posible, por ejemplo, no incorporar el derecho a autodeterminación, y esos aliados para la construcción de la democracia española sí que era lícito tenerlos, y en cambio yo no puedo trazarlo. Nosotros no podemos trazar una alianza temporal y táctica para ejercer un derecho que nos asiste y es inalienable como el derecho a autodeterminación. ¿Por qué? Os encanta configurar eso. Vamos, Manolo, última y Pau, como ahora, aunque alguien no se lo crea, nos vamos a ir a tomar una cerveza. Hombre, y un bocadillo para cenar. Yo espero que sea algo más que una cerveza y algo más que un bocadillo. Porque estamos en Cataluña, ¿no? Bueno, puedes comer lo que quieras, que estás invitado por la clau. Y acabad, yo creo que hay coincidencias y hay divergencias. No pasa nada. Creo que hemos venido a debatir, ¿no? Yo voy a coger la última parte de su discurso. Te voy incómodo con el conflicto, Sergio, no pasa nada. No, estoy muy a favor del conflicto, porque solo con el conflicto, como dicen los marxistas, se superan las situaciones. Lo decía el viejo camarada Mao. Tesis, yo una cosa que acabas tú de decir ahora,
que me parece que es un nudo importante para el día 2, no solamente para el día 1, que es el siguiente, ¿no? Hay una posibilidad en Cataluña, claro, de una alianza de la fuerza soberanista para un programa democrático radical. De los comunes, de Esquerra Republicana y ustedes, sin necesidad de la burguesía catalana, sin necesidad de la alianza con los sectores corruptos. En una España autonómica, ¿te refieres? En unas elecciones autonómicas. En una España que lucha por una ruptura democrática y que el lugar más avanzado de esa ruptura democrática es Cataluña, tan grande que eso que tú has dicho antes, que sería una anomalía en toda Europa, se puede hacer posible aquí, que es un gobierno de las izquierdas de Cataluña con un programa radical democrático que tire del resto. Fijaros qué cosa tan difícil, ¿no? Tenemos que acabar. Las impugnaciones del Tribunal Constitucional contra las leyes de un gobierno no tan democrático. ¿Qué pasa? Eso no existe. Esa limitación no existe. Pero eso es lo que tenemos que cambiar. El Estado español no tiene democracia. Pero el problema es que eso es lo que tenemos que cambiar. Sí, fantásticamente. En un proceso constituyente catalán, generando la alianza dentro del Estado entre las distintas fuerzas para cambiar este país. Nos vamos a acabar de discutir todo esto en un bar. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Pau, moltes gràcies, Manolo. I ens veiem a la propera clau, com sabeu, el proper dilluns, el primer dilluns d'inici de mes. A excepció, un parèntesi, ja ho anuncio, la diada de l'11 de setembre hi haurà un programa o dos programes especials pel seguiment de la cobertura a través de Público de la Clau. Ens veiem en la propera ocasió. Gràcies. Salud, hermano proletario.